Hola amados hermanos, buenas noches, 21 de mayo del 2022. Gracias hermanos por poderse conectar en este calor y vamos a hablar de lo que el Señor nos enseñó en esta palabra bonita del Génesis acerca de Lot y Abraham. Vamos a orar hermanos para que sea el Señor el que nos hable con su palabra, el consejo. Padre, te damos gracias en esta noche porque nos permites estar aquí reunidos, Padre, como familia, en este sentir, Padre, con mis hermanas y con mis hermanitos en la fe. Gracias te damos, amado Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanitos. Nos habla el Señor en este tema que lo titulamos Suelta tus lots. Y nos dice la palabra en Génesis 13, del 8 al 13. Génesis 13, del 8 al 13. Y le voy a dar lectura, hermanos. Dice la palabra de Dios. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, y que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes de que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Y entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó entre la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo todas sus tiendas hasta Sodoma, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová de gran manera. Hermanos, cuando nosotros estamos en problemas como aquí el Señor nos muestra a través de su palabra, Abraham era el sobrino de, Lot era el sobrino de Abraham y siempre había estado bajo la cobertura de esta autoridad. Y de repente pasa esta circunstancia que nos narra y describe aquí la palabra de Dios. Sus pastores estaban teniendo problemas y entonces Abraham le dice a Lot: escoge y a donde, si tú vas a la derecha, yo iré al lado contrario. Y bueno, nos dice el Señor en su mensaje de esta semana que soltemos nuestros lots. Entonces hay que poner especial cuidado y escudriñar qué fue lo que hizo Lot, ¿no? ¿Por qué le fue mal? ¿Por qué tomó una mala decisión? Si nosotros hoy fuéramos a escoger como Lot hacia dónde irnos, ¿qué haríamos? Lot lo que hizo, lo que no hizo fue orar, porque no viene aquí narrado. Lo que no hizo fue pacificar a los pastores. Y bueno, y él escogió la llanura. Una llanura en su definición es un terreno extenso que no presenta grandes desniveles. O sea, él salió, puso su mirada, dice la palabra que alzó sus ojos. Lot alzó sus ojos y vio la llanura. Entonces él se detuvo a observar la tranquilidad que había en las llanuras y escogió irse para allá. El Señor me hablaba en el Salmo número 1, si me acompañan hermanos. Dice la palabra de Dios: no, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Y el Señor me hablaba en esta especial tema, ¿no? Estar sentado en silla de encarnecedores. Cuando nosotros de continuo nos pasa como a Lot, hay un agravio y una ofensa, ¿no? Pero nos sentamos en esas sillas encarnecedoras, en esas sillas que son quedarnos en el coraje, en el odio,
y nos quedamos tranquilos, pues es donde el Señor nos habla que eso está mal. Lot se quedó sentado y por el contrario no buscó no buscó al Señor, no buscó el ir a hacer las cosas distintas, a orar, a tratar de salir de esa comodidad en la que se encontraba. Anduvo en el consejo de los malos porque, pues bueno, no narra aquí la palabra de Dios en esta dificultad que tuvieran, que él haya pedido consejo de Dios. Nosotros como Lot debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos muestre su consejo, porque nosotros nos quedamos en la carne de continuo, andamos tomando decisiones en la carne y cuando andamos así de continuos, entonces nosotros no estamos orando, hermanos, estamos rezando, estamos repitiendo nada más ciertas cosas. Señor, ayúdame con esta parte, ayúdame con esta otra parte, y no oramos en el Espíritu. Nosotros por eso tenemos que estar en comunión con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo hable a nuestro espíritu y nos redarguya y nos diga en dónde estamos haciendo mal. Aquí me llama muchísimo eso la atención de cómo el simple hecho de que estuvieran discutiendo entre pastores, ¿no? Y digo, sí, claro, no quiere decir que no vayamos a tener dificultades. Claro, hay problemas. En este mundo siempre tenemos problemas, pero nosotros tenemos que ir de continuo a recurrir a la palabra de Dios, decirle al Señor, o leer y orar con la palabra, ¿no? Como en este caso, Señor, estamos leyendo estas dificultades que tienen entre pastores, que están teniendo adentro de este patriarca de la fe, Abraham, que tuvo con alguien, ¿no? ¿Cómo lo resolvió? Pues bueno, en pacificación le dio a escoger a Lot, y él no soltó ese problema que traía, y escogió en la carne. Nosotros, cuando con los líderes de la iglesia, como Lot, no le pedimos al Señor que nos dé discernimiento en nuestros pensamientos. Creo que eso fue lo que el Señor con mayor fuerza me habló en estos días. Tenemos que de continuo, aunque nosotros veamos paz en las llanuras en donde nos encontramos, en el mundo le llaman que estamos sentados en nuestro confort, aunque nosotros veamos que nosotros estamos caminando bien, en paz, haciendo la obra, de continuo nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos muestre, que sopese, que pese todas actitudes y espíritus con los que estamos pasando el día a día, ¿no? Que nos dé ese discernimiento, ¿no? Y si el Señor nos trae paz en lo que nosotros estamos haciendo, pues bueno, con los que están al lado de nosotros, ¿no? Cómo están en nuestra casa, nuestros hijos, con quiénes están discutiendo, qué están viviendo el día al día. Dios nunca nos va a pedir nada por lo que Él haya pasado, y que sepa que nos va a dar la victoria. Para poder dejar esos malos consejos, en ese discernimiento, tenemos que pedirle al Señor que si algo nos ha hecho daño, que sea el Señor a través de su Espíritu Santo el que nos pueda poner esa curita. ¿Cómo puede ser eso, hermanos? Hay situaciones. Yo en este tiempo le decía, Señor, ¿qué ha pasado cuando voy y busco algunas cosas en gobierno, inclusive ahorita que estamos viendo las campañas de evangelización? Esta semana, el lunes y martes, que estaba hablando para pedir que nos respondieran de los oficios y las solicitudes que metimos al gobierno, el Señor, pues preparando este mensaje, me decía, Omar, tú no has soltado esa silla
encarnecedora de enojo que tiene sobre el gobierno, porque pues bueno, más de 20 años estuve trabajando en licitaciones públicas y para gobierno, y bueno, ahí pues había algo en mi corazón que yo no había soltado, hermanos, y entonces así como yo, el Señor me mostró que tenía que soltar, que perdonar, que ver distinto, ¿no? Esto, porque pues bueno, si no, pues me seguía trayendo enojo, y pues no podemos ver la bendición así, hermanos. Y me trajo paz. Oré, lo entregué al Señor y le dije: Señor, pues sé que posiblemente no lo voy a olvidar, pues estuve viviendo muchas cosas ahí en gobierno, pero hoy sé que cuando hablo y hay algunas dificultades, hermanos, ya en los días subsecuentes, miércoles y jueves, ya no fue con ese dolor que todavía tenía. Dice ahí mismo la palabra en este texto, que Abraham, cuando se fue a Canaán, como sabemos, ahí está la tierra de la bendición. Esa tierra, al contrario de ser la tierra de las llanuras y donde está todo tranquilo y en paz, es una tierra que está accidentada, hay montañas, hay cosas por qué pasar, y el Señor me mostraba que Él es el que nos va a ayudar a escalar esas montañas de problemas. Él es el que en todo tiempo va a llevarnos de la mano para alcanzar esas bendiciones en esos lugares donde aún todavía no vemos la bendición, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, soltar, pedirle al Señor que sea su Espíritu Santo el que le hable a nuestro espíritu, para que así podamos conocer qué es lo que estamos haciendo mal, y de ahí, pues como Abraham, ¿no? Pasarnos al lugar alto. Algunas otras recomendaciones que nos habla la palabra en Primera de Tesalonicenses 5:21, nos dice la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:21: examínalo todo y retén lo bueno. Después de esto que hablábamos, que nos habla el Señor de que estemos discerniendo todo, nos dice la palabra de Dios aquí en Primera de Tesalonicenses: examínenlo y retengan lo bueno. En estas mismas recomendaciones, ahí antes en el 5:19 dice: no apagues el espíritu y no menosprecies la profecía. Lot no estaba en el espíritu, no estaba viendo lo que iba a pasar en esos lugares de llanura y de tranquilidad, que o sea, en el mundo, en la carne, pues él veía con esos ojos terrenales que iba a estar todo tranquilo, y pues no fue así. Y nosotros tenemos que, como nos dice aquí la palabra, no apagar el espíritu y no menospreciar las profecías. Nosotros, ¿cómo podemos profetizar? Nosotros podemos pedirle al Señor en oración que nos hable sobre una situación específica hoy día a día, decirle: Señor, tenemos este problema o esta dificultad, en un caso cercano, la decisión de las escuelas de mis hijos que están por cambiar de escuela. Señor, permítenos ser tú el que me ponga la visión, ¿no? Yo puedo decidir esto, izquierda, derecha, como aquí nos muestra la palabra, pero ¿qué es lo que tú quieres que hagamos? ¿Cómo debo de aconsejar yo a mis hijos? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es el propósito para ellos? Y el Señor nos va a hablar. Conocemos todos que cuando el Espíritu Santo nos habla sobre situaciones específicas, no nos habla con una voz afanosa, no nos habla con una voz de grito, no nos habla con esas voces de inquietud. Luego creemos, el engañador nos inquieta con ciertas cosas, y eso no es Dios, hermano. El Señor nos ha mostrado cómo es su voz. Es pacífica, es en paz, y siempre indiscutiblemente es en victoria. Cuando nosotros oímos la voz de Dios, siempre vamos a caminar en victoria, hermanos. Y el Señor me hablaba cuando en esta parte me decía: ¿cuándo fue la última vez que oíste mi voz
y le hicimos caso, hermanos, ¿no? Porque si ha estado el Señor o ha apagado su voz, seguro está trabajando en algo en nuestras vidas. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? El Señor lo está viendo todo. Si nosotros hasta ante problemas como esta situación de Lot y Abraham, no escuchamos su voz, es que en algo no estamos siendo obedientes. Y si aparte de que no estamos siendo obedientes, nosotros escuchamos la voz de nuestra carne, repetidas ocasiones nos ha mostrado el pastor y hemos escuchado en otras prédicas qué voces nos están pastoreando. Entonces a veces nos habla esa voz del arranque, de el ir a ya hacer nosotros las cosas, no darle las ayudaditas a Dios, y pues bueno, eso de continuo sabemos que nunca va a ser bueno. Nos dice la palabra de Dios y creo que después de Juan 3:16, hoy esta es la que más atesoro en mi corazón, porque es la que de continuo, cuando entro en dificultades como estas, como la de Abraham y Lot, y no sé para dónde ir, es la que aplico, y hoy les dejo esto en el corazón a ustedes, hermanos. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida y paz, hermanos, el ocuparnos del Espíritu. Es una acción. Nosotros de continuo sabemos que si estamos pasivos en algo, hermanos, es porque ya nos picó la serpiente, ya nos adormeció. Viene a tocarnos siempre en cosas del vivir, en la alimentación, en los matrimonios, en el trabajo, en todas esas cosas había un plan. El Señor tenía un plan específico, y vino el chanclas y vino a meter su cola, y sabemos que vino a cambiar, a meter su tipo de principados y reinados, y eso sistemático que nos ha estado hablando el Señor en las semanas pasadas, de cómo ahorita está todo sistematizado, pues es lo que se llama el mundo, hermanos, ¿no? Entonces tenemos que estar bien atentos de que todo eso es la carne, todo eso que nos dicen que es importante es andar en la carne. Nosotros tenemos que procurar decirle al Señor qué es lo que en el Espíritu nos tiene que vivificar. Tenemos hoy aquí planes, el Señor nos ha estado exhortando, hemos clamado en estas veladas de oración, en estos tiempos especiales que hemos tenido ahí en la iglesia, y también en estos tiempos aquí por medio de las redes, en donde pues el Señor también nos ha mostrado, hermanos, que a comparación de otros lugares, continuamos aquí. El Señor hasta aquí nos ha sostenido. Es un año de libertad. El Señor nos está hablando de que este año pues vamos a tener libertad en lo que no teníamos libertad. Ya vamos en el 5º mes, faltan menos tiempo. El Señor lo va a hacer. Si lo dijo, es que lo va a hacer, hermanos. Y ¿cómo estamos llevando las cosas? Hoy el Señor nos dice que hay algo que soltar. ¿Qué nos falta soltar? Pues yo creo que todavía muchas cosas, ¿no? Pedirle así al Señor en oración que nos dé ese discernimiento para saber en qué parte no estamos siendo libres. Abraham acampó en esa tierra de Canaán, y cuando nosotros acampamos, hermanos, en las promesas que Dios nos ha dado, hay promesas que son para el general, pero el Señor nos ha dado promesas fuertes, como el que en nuestra casa todos van a conocer de Él, y se va a cumplir, hermanos. Nosotros lo tenemos por retardo, pero el Señor lo va a hacer. David, cuando empezó a extender sus dominios, el Señor me mostraba en 2 de Samuel 8, del 1 al 14, iba a la tierra de los filisteos, había guerras, peleaban y demás, y el Señor me hizo que me detuviera en esta parte. Dice al último, ahí en 2 de Samuel 8, 1, 14, para que después lean el texto completo, que Jehová le daba la victoria de David donde quiera que iba.
Y amados hermanos, nosotros cuando en el Señor le decimos y creemos en esas promesas, porque nos lo ha hablado a todos y cada uno de nosotros que somos la iglesia, que vamos a ser libres, y que todos aquellos que han decidido creer en nuestro Señor y Salvador, pues también lo van a ser libres también, libres, y van a poder cantar y ser testigos como David a donde quiera que vayan, hermanos, platicar esa libertad. Nosotros cuando vamos y evangelizamos, hermanos, les hablamos de esa libertad y de cómo Dios ha estado trabajando en nuestras vidas y cómo ha sido el Señor, que si ven algo bueno en nosotros para la gloria y honra del Señor, pues es Él el que Él ha hecho el trabajo. Él definitivamente es el que siempre está delante de nosotros, hermanos. Yo le doy gracias a Dios por todo este tiempo, hermanos, por estos planes que nos ha puesto, porque es el Señor el que nos está inquietando, hermanos, a hacer más. Estos tiempos nuevos ahora en la adoración y en la alabanza, estos planes que el Señor tiene para el lugar en donde habita su gloria, que son de ir a buscar a mayores lugares, ¿no? El plan que está sobre evangelizar en los hospitales, en las escuelas. Estábamos hace 15 días entregando en una campaña de vacunación con los de Gedeón, y nos involucramos ahí de otros campamentos, y para la gloria del Señor se pudo entregar y distribuir, que se le llama, a casi 2.700 de hecho exactas, jóvenes. Estos jóvenes eran menores de 17 años, era de etapa de 16 a 17 años, entonces iban con los papás, y el Señor nos hablaba mucho y platicábamos en el campamento que cómo es tan difícil hoy día. Hace tiempo, bueno, la campaña de hace 3 meses, no veíamos ese rechazo y esa tristeza que cuando nosotros volteamos a darles, porque no se les dice mayor cosa ni se les o sea, el ministerio es ir, este tipo de cosas para los alumnos es nada más decirles te lo regalo, y aunque les digas te lo regalo, no lo quieren tomar. Están se siente el dolor, las cosas que están viviendo. Y decía en otros estudios que nos compartían de unos discipulados, los hermanos, que regalaron en el centro de Inglaterra unos panfletos que les decían les vamos a regalar dinero, y fíjense, de 10,000 que entregaron, nada más 4 personas regresaron, o sea, lo leyeron y lo fueron a regresar. Esto, ¿por qué lo traigo a colación? Porque bueno, no nos tenemos que entristecer cuando nosotros estamos haciendo la obra. El Señor es el que nos inquieta para hacerlo, pero hay mucha necesidad, hermanos. Hay mucha necesidad ahí donde estamos. Es de los municipios más grandes, es donde de continuo en las noticias ahorita lo que brilla es esa falta de temor de Dios, es donde asaltan más, donde vemos tantas cosas, pero para el Señor, amados hermanos, pues es tierra fértil, porque esos jóvenes, de verdad tenemos que seguir clamando por ellos. Digo jóvenes y en todas las edades, ¿no? Pero en específico ellos están creciendo con muchas dificultades. Estas cosas que el Señor nos hablaba hace unos días, esta sistematización que hay sobre los medios de información, hermanos, tan solo nosotros veámoslo el día a día en nuestras redes, en nuestros teléfonos, aunque no nos queramos meter. Yo tengo una bombardeada de cosas espectaculares, que todas son, o sea, ninguna es una cosa buena, y si a través de los medios, digo, por el
pues porque a los que seguimos o nos siguen, pues son cristianos, pero todos los demás ajenos, o sea, si nos ponemos a ver, hay un completo vacío, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé palabra, que nos ponga su visión, que sea en esa única visión, amados hermanos, ¿no? Para caminar y acampar en ese lugar donde va a ser de bendición, para que si veamos problemas, hermanos, pues bueno, hoy el Señor nos habla y nos dice, ¿no? que volteemos a verlo a Él, que Él siempre tiene respuesta para todo, que soltemos la carga, soltemos todo lo que nos ha dañado, y que lo volteemos a ver a Él, que Él nos va a mostrar en el Espíritu qué es lo que tenemos que soltar, amados hermanos, y así, hermanos, es como vamos a recibir las bendiciones que Él ya nos prometió. Sé que así va a ser, hermanos, porque Él no miente, y Él todo lo que nos dice es sí y amén. Nosotros decimos, amados hermanos. Y bueno, vamos a entregar este tiempo, amados hermanos. Sé que el Señor nos deja esta palabra en nuestro corazón para que en su presencia vayamos y le pidamos que nos muestre qué es lo que tengamos que soltar. Y pues bueno, vamos a pedirles juntos, hermanos, que sea el Señor el que nos muestre. Amén. Gracias, Dios, por este mensaje que nos das, para que nosotros, Padre, pongamos atención en las cosas que no hemos soltado, amado Padre. Sabemos que tú tienes bendiciones, Padre, y que este año, Padre, que es de libertad, Padre, es para todos nosotros, Padre, para todos nosotros los que hemos decidido seguirte, amado Dios. Sabemos que hay cosas, Padre, que tenemos que soltar, Padre, pero hoy venimos aquí, Padre, juntos, Padre, a presentártelas, Padre. Te las presentamos, Padre, y danos ese discernimiento en el Espíritu, Padre, para que seas tú, Padre, el que haga la obra, Padre. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que así va a ser, Padre, porque sabemos que tú lo haces, Padre, porque sabemos que tú nos estás hablando, Padre, nos estás llamando a obediencia, Padre, nos estás llamando, Padre, a que todo lo depositemos en ti, Padre, para que podamos, Padre, estar sensibles, Padre, a esta bendición, a esta y a todas las bendiciones que nos has entregado, Padre, a través de tus mensajes. Tenemos una sola misión, Padre, una sola visión, Padre, y sabemos, Padre, que tú eres nuestra cabeza. Todo, Padre, en todo, Padre, tú eres nuestra cabeza, Padre. Ayúdanos, Padre, a seguir haciendo iglesia, Padre. Ayúdanos, Padre, a fortalecernos, Padre, en todas esas tareas que nos has encomendado, Padre, todos esos servicios, Padre. Te damos gracias, amado Dios, porque sabemos que tú lo vas a hacer, amado Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanitos. Mañana nos vemos a las 9 de la mañana para empezar con esos tiempos de clamor, y que sigan teniendo un bonito sábado de bendición. Hasta luego, hermanos.